Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos un capítulo un poco distinto porque vamos a conversar de innovación en ingeniería estructural, pero no solamente desde el punto de vista teórico, sino desde una idea que partió desde la investigación y que ya lleva varios años en desarrollo y que hoy cuenta con ensayos a escala real y con un producto patentado. Entonces, para eso estamos con Cristian Ursúa, creador de Base FD, un dispositivo de protección sísmica que se instala en la base de las columnas y que busca controlar el daño que puede sufrir una estructura durante un terremoto. Así que bienvenido, Cristian. Gracias por estar acá acompañándonos. ¿Cómo estás tú? Oh, muchas gracias a ti, Ignacio. Muchas gracias por la oportunidad y por la difusión. Así que muy contento de estar acá. Súper. Gracias a ti por también darte el tiempo aquí de mostrar este dispositivo. Está súper interesante. Así que te vamos a dar la palabra para que nos vayas mostrando de qué se trata y ahí vamos comentando y preguntando cosas. ¿Ah? ¿Qué te parece? Súper. ¿Comparto pantalla? Sí, dale nomás. Tengo una pequeña presentación que, que podemos repasar, digamos, rápidamente. El dispositivo BaseFD nace de una idea que es extraordinariamente común, pero exitosa en la práctica chilena, que son los pernos de anclaje. Los pernos de anclaje dúctiles son una aplicación chilena a la ingeniería sísmica que nos ha dado muy buenos resultados, resultando, digamos, en que para sismos, digamos, de mediana intensidad, casi siempre lo único que se requiere es el reapriete de los pernos y el resto de la estructura en general se ha comportado elástica, ¿cierto? Cuando me refiero a sismos de mediana intensidad, son sismos que presentan intensidades menores que estos 475 años de periodo de retorno de un sismo de diseño, ¿cierto? Entonces, eh, en ese sentido nace la pregunta de decir, este sistema temprano, ¿cierto? Que actúa en estructuras rígidas industriales, donde fundamentalmente esta estructura empieza a cabecear, haciendo que digamos, estos pernos dúctiles que están en la interfaz sean el primer y para intensidades moderadas, digamos, el único elemento fusible, podría ser optimizado. Podría ser optimizado para que en rigor la estructura pudiese disipar toda la energía que necesita para un sismo de diseño y más, ¿cierto? Estamos hablando de intensidades mucho más fuertes de lo que el perno de anclaje puede absorber por sí solo, de modo que en algo que hoy día se vuelve tan cotidiano como la rehabilitación estructural de edificaciones existentes, particularmente con los cambios de norma que estamos experimentando, no se requiera más refuerzo que la intervención de las bases de columna. ¿Y por qué es importante que sean las bases de columna? Porque es algo a lo que siempre tenemos acceso. Em, las intervenciones como, ¿cierto? A nivel de una estructura global, donde intervenimos todos los componentes estructurales, empiezan a soldar planchitas por todos lados, esas son cosas que en la práctica nunca se llevan a cabo y terminan, las veces que se tratan de implementar, deteniendo la operación, siendo la detención de la operación muchísimo más cara que la rehabilitación misma. Entonces se transforman en un tremendo problema operativo. Cuando nosotros planteamos una disipación a nivel de bases de columna, eso se resuelve naturalmente y la mayor parte de las veces se evita la detención de la planta porque no tenemos que, digamos, andamiar, intervenir partes de la estructura que están cerca de equipos que están en funcionamiento, ¿cierto? Todo a nivel de la placa base. Entonces, a partir de esa premisa, nace el desafío de optimizar el perno de anclaje que es optimizable porque el perno de anclaje funciona solo cuando sube, porque el perno de anclaje va generando ciertas deformaciones remanentes que obligan a la estructura a funcionar en el ciclo siguiente solo a partir desde que esa deformación remanente se vence. Entonces, habían varios puntos que se podían abordar para mejorar este comportamiento y Base FD logra una mejora exponencial en la cantidad de disipación de energía, tan así
que es capaz, en casi todos los casos y los estudios que hemos hecho durante estos últimos 6 años y en decenas, ¿cierto?, de tesis y pruebas que hemos ido haciendo con esta invención, eliminar la necesidad de refuerzo de la superestructura interviniendo solo la placa base. Así Ya, que de ahí nace la idea, digamos. ya, ya. Entonces, de lo que estabas diciendo tú, Cristian, es que tomaron como la idea del funcionamiento de los típicos pernos de anclaje, estos que funcionan o que están rotulados y que en tracción, como que en cada ciclo van disipando energía, que es como lo que tú estabas mencionando. Correcto. Ahora, para que ocurra eso que tú estás mencionando, los pernos igual tienen que estar así diseñados como al justo, así como muy cercano al factor de utilización uno para conseguir como esa disipación temprana, por así decirlo. Eh, si es que la estructura, digamos, en el diseño original de la estructura, correcto. Si cuando intervenimos esa estructura existente, aunque incluso esos anclajes no tengan silla o estén sobredimensionados como tú indicas, como el roce es la zona donde se producirá digamos, la disipación y nosotros tenemos control total del roce por medio de la pretensión de estos pernos de pretensión que atraviesan todo el sándwich digamos, de las interfaces de fricción, ya liberamos al perno de ser el responsable de la disipación, así que como que ya nos da lo mismo, digamos, si el perno estaba bien o mal diseñado para ser un disipador originalmente. Ya, ya. Entonces eso resuelve ya un tema que no menor, po, Correcto. porque, por ejemplo, cuando uno se enfrenta, por ejemplo, a estructuras existentes, por lo general, si uno quiere llevar una estructura a un upgrade, por así decirlo, de normativo a normativa actual, no va a cumplir por ningún lado ese anclaje. Así Entonces, es, se puede utilizar fácilmente como el base FD para poder adaptarlo a esa solución. correcto. Este desarrollo, como les decía, nace para la rehabilitación sísmica sin detener la planta. Los desarrollos parten como en el año 2019 y les voy a mostrar un poco las fases. La innovación son procesos bastante largos. Los procesos de patentamiento son súper largos, tienen distintas fases. Hoy un poco voy a hablar de eso más adelante. A la fecha ya tenemos las patentes en Chile, en Perú y en México. Después de un arduo trabajo de todo el equipo legal de JRI, digamos, con el bufete de abogados que se dedican al patentamiento industrial. Em, la problemática, como un poco hablaba, son que la mayoría de las plantas en Chile son anteriores a la norma, ¿cierto? O sea, anterior incluso a la versión 2003. Y el overhauling, ¿cierto? Del que es la mejora de equipo, los cambios de equipo sobre estructura existente es una cuestión de un pan de cada día. Y si bien la norma 2369 en todas sus versiones que han habido eh, son para estructuras nuevas, contractualmente es la norma que se utiliza para establecer el estándar que deben cumplir, digamos, las estructuras que soportan estos equipos reacondicionados o reemplazados. Entonces, dado que eso ocurre y tal como tú indicaba, si ya era un desafío, estructura muy antigua, hacerlas pasar por la 2003, hacerlas pasar por la 2025 se vuelve sin hacer nada, digamos, casi imposible. Por lo tanto, este dispositivo que no requiere la paralización de la industria, eh, que se basa, ¿cierto? En una forma de disipar energía que es la fricción, que transforma, ¿cierto?, la energía fundamentalmente en calor, que está ampliamente probada digamos, en la historia de protección sísmica en el mundo, que no, que es algo que se ha usado recurrentemente y la gran gracia de esto es darse cuenta no del mecanismo de disipación de energía, sino del lugar. El lugar donde se está aplicando este dispositivo es nuevo. Esa es la novedad inventiva por la cual se nos da la patente, digamos.
Sirve, o sea, presenta grandes ventajas en la estructura existente, particularmente en la minería, porque un día de paralización, vamos a ver que de la pequeña minería anda de 500, del orden de $500.000 por día, a la gran superminería, en los procesos más importantes, $2 millones por día. Entonces, imagínate reforzar arriostramiento en un edificio de proceso que puede demorar 5 días. O sea, es una brutalidad de plata que nadie hace, digamos. Entonces, muchas Claro. veces los operadores prefieren esas estructuras tirarle al sacrificio hasta la destrucción total en vez de hacer un proyecto de refuerzo para no parar la planta. Entonces, con esto no serían necesarios y por supuesto se puede, si uno quiere grado de seguridad, digamos, superior en estructuras nuevas más delicadas, esto también, digamos, las protege y es trivial aplicarlo en estructuras nuevas muy simple. Así que representa una solución. Y aquí poco te puedo hablar de de la evolución de este proyecto. ¿Ah? Ya. Sí, pues veamos de qué se trató la evolución del proyecto de innovación, porque acá en Chile igual es difícil innovar, pues, y especialmente en industrias así como mineras, así que están así como de, De ¿cómo generar, podría decirlo? Claro, así de, fu- como esto ha de funcionado así, facturar. ¿para qué lo vamos a cambiar? Pues, ¿cachai? Sí, O pues, no, sea, claro, totalmente. Yo ahí aplaudo a don Juan Rayo en realidad porque esta idea yo se la propuse, eh, digamos, JRI siempre ha tenido un departamento de desarrollo tecnológico y de innovación, tiene laboratorio, o sea, es como bien sui generis en ese sentido respecto a lo que es la industria de la ingeniería minera tradicional. O sea, siempre he tenido digamos, intención de hacer desarrollo tecnológico y cuando yo presenté esta idea, porque en alguna forma necesitaba el apoyo, necesitaba financiamiento, necesitaba toda una estructura que uno solo lo vuelve casi imposible. Entonces, cuando presenté esta idea y JRI me apoya, partimos por ahí el año 2020, donde empezamos a hacer las primeras modelaciones de espacio arquetipo. O sea, para saber que fundamentalmente la idea funcionaba no ejemplo a ejemplo, sino que funcionaba como de manera bastante general. ya, Y en eso estuvimos todo un año, digamos. Selección de registros, porque el primer desafío de esto es que la norma, por ejemplo, la NSH 3411, que para disipadores, no logra abordar este tema, porque la 3411 tiene el espectro como este espectro que usa como espectro objetivo para la selección de registro, que es el espectro de la 2745, que a esta altura ya más o menos todos saben que es un espectro envolvente. ujú, Entonces uno hace ajustes de registro para ese espectro y no hay registro, no existe. Entonces termina, de hecho lo dice la misma norma, la misma 2745 dice, ojo cuando usted escale registro en amplitud porque le va a dar una locura. Y te muestra una figura que, como con 20G en el ya, máximo y te dice que es mala idea. Entonces ahí nace una primera, empezar a revisar a la norma y cómo esa norma que está fundamental hecha para BRB, y disipadores friccionales cómo la ajustábamos para esto, po. Y en paralelo se da también la actualización de la 2369, y este el año 2020, empezamos a generar las primeras ideas de actualización en ese minuto con Carlos Peña, para lo que era el capítulo 8 y después nos metimos con todo con Miguel Medalla en los análisis especiales. Entonces dijimos, también preparamos esos capítulos para poder aplicar esto. Entonces los ya, capítulos, que básicamente la gran diferencia que tienen con la 3411 es que te dicen, Usted usa la 3411, pero el espectro objetivo puede ser un espectro de amenaza. Y con eso ya el problema se resuelve en gran medida. Entonces preparamos, esto también dio origen a esas actualizaciones. Y después ya empezamos a decir, en el año también a finales del 2020, 2021, empezamos a decir, bueno, probemos esto ahora en estructuras industriales tridimensionales, ¿cierto? Las empezamos a hacer ya modelos más sofisticados. También los resultados eran consistentes con lo que habíamos visto en los espacios arquetipos planos. Después dijimos, antes de
pensar siquiera en pedir plata para ensayar, que en el fondo era un tremendo desafío, ¿cierto? Y no podíamos embarrarla, obviamente estas cosas que empresas dedicadas a la ingeniería, y por eso, digamos, yo creo que JRI merece un aplauso de pie de que una empresa chilena esté dispuesta a gastarse plata, que no es poca, digamos, en este tipo de desarrollo. Entonces, antes de fabricar, porque en el fondo iba a tener solo esa oportunidad, no podía Claro. embarrarla, digamos, hicimos hartos modelos ANSI para asegurarnos que en este caso, como el disipador funciona friccionando para arriba y para abajo, lo que hace que la disipación de energía sea exponencialmente más grande que en el caso de los pernos de anclaje, los pernos de anclaje no fuesen un punto de susceptible a pandeo en compresión. Ya, ¿No? Entonces eso lo probamos con los modelos ANSI, después pandemia, estallido social y no sé cuánta cosa, quedó un pelito stand-by esto. El año 2025 logramos ya volver a la actividad, hicimos probetas, las fabricamos, encontramos a una maestranza que quisiera estas cosas, porque tú vayas de una maestranza, o sea, aquí hay que resolver un 25.000 millones de problemas cotidianos que uno cree mm, que, o sea, una maestranza que fabrica estructura, tú le decís, oiga, fabríqueme estas 6 probetas que, no sé, pues en total pesan 800 kilos, y me las fabrica, por favor, y 800 kilos por una maestranza, no, nada, no le claro, interesa en lo más mínimo. Y cuando tú le decís, ah, ya no, y mire, esta aleación aquí en esta pieza tiene que ser esta especial, y eso no lo hacen, no son aceros que ellos usen normalmente. ¿Dónde encontráis esos materiales tan rebuscados? Tenéis que buscar los materiales, tenéis que buscar los elementos, los pernos, ¿cachai? O encontrar un 1554 grados 50 como una barra aislada, ¿de dónde? O sea, es mm, difícil conseguirse los materiales. Y hay que ayudar al maestro transero, porque si no, no te pesca y se empieza a trazar la cosa. Lo fabricamos. Lo llama el DICTUC también, se portaron súper bien, esto requirió estar ahí como 3 semanas, estamos instalados en el DICTUC, buena onda los chiquillos, todos del laboratorio, así que un saludo al DICTUC, increíble, fueron una tremenda ayuda. Andrés Jacobsen ahí se portó súper bien, también le mando un saludo, si es que por ahí lo ve esto, todos se portaron súper bien. Y después de que teníamos esto ensayado todo en escala real, porque también hicimos los ensayos que pedía la norma tiene unos ensayos súper exigentes porque están pensados para otros sistemas. Entonces ya, había que cumplirlos todos, había que cumplir también, hacer protocolos de carga que cumplieran todas las normas, AC41, ISC 341, la NSH 3411, AC7, lo que nos pidieran tenía que cumplirlo porque no podíamos después volver a ensayar, o sea, teníamos que llevarlo al límite. ya, Y después ya que se convencieron todos, digamos, de que la cuestión funcionaba, ya pasamos a la parte de difusión y comercialización, que estamos ahora que se podría decir un TRL9, que son las fases finales de desarrollo para hacer esta primera instalación real en una estructura industrial que va a ser el pie, digamos, para una nueva era en la rehabilitación industrial, porque cabe decir que la protección sísmica en la estructura industrial es casi nula. Yo creo que hay como dos proyectos relevantes, uno que hicimos con Carlos Peña, que es un data center, ¿cierto? Que tendría algunas características industriales, y otro que hizo Carlos Peña con Miguel Medalla, que el roster de Codelco con BRB, y no hay más experiencia, digamos. O sea, y algunos están de GNL, que se le pusieron aisladores, digamos, pero es casos que se cuentan con una mano y no ha logrado penetrar esto con la importancia. O sea, tenemos una norma que nos dice que las estructuras industriales son más importantes que las habitacionales, sin embargo, no hay protección sísmica industrial. exactamente, sí. Tal cual. Vale, Justamente es el tema, porque como dices tú, la protección sísmica propiamente tal es muy difícil de ver en industria. correcto. Incluso yo he escuchado también testimonios así como de Carlos, que también se dedica al área portuaria, que incluso en esa estructura que son también súper críticas para el funcionamiento, incluso mostrándole los beneficios de, por ejemplo, la aislación sísmica, no lo toman. Entonces como que Correcto. hay algo ahí que como empezar a mejorar en el pensamiento del cliente, o sea, ayudarle a entender que esto
funciona y va a ayudar a a su industria, o sea, a lo que ellos venden, lo que quieren comercializar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos frente a un cambio generacional que va a hacer que este tipo de cosas sean más fáciles. Porque la generación de la norma 2003 es una generación con menor capacidad de análisis, muy observadora, muy inteligente en la revisión de lo que ha funcionado y lo que no, y en los seguir criterios de diseño. Yo diría con menor capacidad de, de alguna forma, de, de incorporar protección sísmica de manera más natural, justamente por estas limitaciones en los análisis que hoy día para esta generación son un poco más naturales. Y además muy apegado a una norma que es muy, muy prescriptiva. O sea, la versión 2003 de 2369 siendo una buena norma en términos de que genera criterios de diseño que bien entendido eh, terminan con cosas razonables en la mayoría de los casos si el ingeniero es bueno. em, no necesitan gran entendimiento digamos, de la ingeniería estructural, ni de la dinámica estructural, ni de la ingeniería sísmica. O sea, haga esto, es un listado de criterios de diseño, ¿cierto?, que hay que cumplir y generan cosas, si el que lo está haciendo es razonable, eh, algo competente, una estructura competente, pero esta nueva norma y esta nueva época requieren un mucho mayor entendimiento digamos, de la filosofía detrás de los requisitos normativos y esa capacidad también superior, combinado eso con la capacidad superior de análisis, hoy día hace que la implementación de este tipo de tecnología sea bastante más natural y creo que eso va a favorecer mucho que la industria también empiece a probar lo que es la protección sísmica. Así es, totalmente de acuerdo. Y Veamos. respecto a los reconocimientos, bueno, el noveno seminario AICE, ganamos como el proyecto destacado del área industrial. El, ahora hacemos lanzamiento ya como en sociedad en el mundo en el Congreso Estesa 2026, ¿cierto? Que es especializado en el diseño sísmico de estructuras de acero. Se va a presentar este trabajo. Eh, el patentamiento, ya como les decía, es un proceso bastante largo porque cuando uno lo hace de manera correcta, uno parte haciendo unos informes que se llaman informes de fase, una fase PST que se llama. Y eso lo que hacen es decir, ya, mire, ¿sabe qué? Vamos a estar un medio año revisando si lo que usted está proponiendo aquí, a alguien se le ocurrió en otro lado. Y Ya. se hace una revisión mundial de tu patente. Y después te dicen, ¿sabe qué? Podemos hacer un segundo informe más profundo para que nadie reclame. O sea, usted puede presentar aquí que esto se presentó en primera fase, te pidió una revisión más acabada, segunda fase, y recién después se tiró a patentar. Y seguimos la segunda fase. eh, Muy gratamente, estas dos fases salieron sin observaciones. O sea, no encontraron nada ni siquiera parecido. eh, de hecho, aparecieron algunos comentarios en las patentes mexicanas, una cuestión nada que ver y que yo creo que el señor ahí de la oficina de patentamiento le dio un poco flojera y miró un mono medio parecido y dijo, oye, esto se parece, ¿qué pasó? No, no tenía nada que ver, pero el resto del mundo ni un problema. Con eso nos fuimos a la INAPI, nos dieron la patente hasta el año 2039. Hay una fase mexicana aprobada y una fase peruana aprobada. O sea, los países más importantes con sismicidad, digamos, severa, ya no aprobaron la cuestión. Y este es el invento, digamos. Y- Ahí está. exactamente. Entonces, básicamente se compone de unas cuplas, ¿cierto? eh, que lo que hacen es permitir el extender el perno de anclaje existente
¿cierto? Que se corta por terreno, esta es como una silla existente, entonces este perno de anclaje se corta en terreno, Ya. eh, y si es que no está hilado, se hila en terreno, todo eso, toda esa, digamos, ese procedimiento lo tenemos un poco estandarizado. Después, estos elementos que vienen fabricados, obviamente uno se da terreno, hacer levantamientos geométricos de las piezas, o sea, como que hay que ser bien riguroso porque son cosas existentes. Después de eso, uno llega con estas piezas fabricadas, digamos. Todos estos elementos tienen contratuercas para asegurar que no, que sean mecánicos, pero no queden sueltos. Se sale con unos extensores, se llegan a estos cabezales que van conectados por medio de esta oreja a las placas externas. Todos estos son aceros de alta resistencia. Estos van a un pasador que permite que a medida que suba y baja, ¿cierto? Esta parte gire respecto, de manera que no transmita momentos en la subida y en la bajada, por la excentricidad que hay entre las superficies de roce y el centro de los pernos. Entonces, como eso va a tener un pequeño momento debido a eso, como está rotulado, no genera flexión en los pernos de anclaje, porque me debilitaría el perno estar haciendo trabajar en tracción o compresión con flexión. Entonces, con eso lo libero de la flexión. Eh, Tenemos estos pernos de pretensión tenemos una tecnología, digamos, que nos permite controlar la pretensión y va una placa soldada a a la columna existente, que creo que es la única soldadura en terreno que se hace, pero no es crítica porque en el fondo es súper redundante respecto a la cantidad, a la fuerza de roce, digamos. Entonces, una soldadura que se puede hacer con bastante seguridad en terreno de esta placa interior contra el alma de la columna. Y las perforaciones, tanto en esta placa interior como en la columna, son, digamos, alargadas, de manera que la columna puede subir eh, deslizando, digamos, a través de estos pernos, que es fundamentalmente lo mismo que ocurriría con un perno de anclaje, ¿cierto? El perno de anclaje para funcionar plásticamente tiene que estirarse y levantarse la columna, si no, no funciona, digamos. Claro, Así que son los claro. componentes. Acá yo te quería hacer unas preguntas, Sí, porque ahí tú te estás agarrando directamente al perno existente. correcto. Entonces, esta versión que tú me estás mostrando es como la estándar del disipador. Siempre va a ser de esta Claro, forma, como con los pernos interiores. correcto. Para conexiones de momento, en teoría también se puede utilizar, pero quisimos hacer un diseño que se basara en la tipología más común, que serían torres de proceso arriostrada, digamos. Ay, ya, Eh, Como que esa es la idea, más que controlar el giro, era controlar directamente el levantamiento, que efectivamente es justamente cuando el perno de anclaje es más eficiente, porque en estructuras de marco de momento los pernos de anclaje dúctiles es más cuestionable qué tan positivos son en términos de disipación de energía y de tener una rótula en la base que en el fondo se aleja de la hipótesis del empotramiento. Entonces, es como que hay, como que esa parte cae en una zona más gris y aquí claro, no. En las torres de proceso arrastradas por los dos lados, el perno anclaje es el fusible temprano y si lo hacemos funcionar más eficientemente, va a liberar a la superestructura de incursiones inelásticas. ya, ya, ya. Ya, entonces, así como sería como para elementos arrastrados por ambas caras, así Correcto, como en correcto. este caso. Ya, y el perno existente puede ser un A36 perfectamente, sin Sí, ningún problema. sí. Puede ser lo que nosotros queramos, porque finalmente como lo que uno hace, después lo puedo mostrar, pero lo que uno hace es controlar la pretensión, que a su vez controla el roce, de manera de que el levantamiento para el sismo máximo sea inferior a un cierto límite y que digamos, y que el roce esté por debajo con un factor de seguridad relevante de lo que sería el pandeo de los pernos en compresión. Ya. Oye, ¿y ese roce de cuánto estamos hablando? Aprox. Eh, Es, va- es variable, pero depende del tamaño de la estructura. eh, por orden de magnitud, por base de columna puede ir entre las más o menos 15 toneladas hasta las 70 toneladas, dependiendo del tamaño de estas placas y de los pernos de pretensión, digamos. Ya. Así como a grandes rasgos, digo.
Ya. Y los pernos interiores del dispositivo mismo son los con acero especial, el que Correcto. hace el traslado del perno existente con la cupla al dispositivo. Correcto, eso, o sea, en general todos son aceros de alta resistencia porque en realidad, o sea, salvo lo existente, por supuesto, pero todo el resto son aceros de grado 50 o los SAE 1045, que son los aceros que se usan para elementos mecánicos que son más resistentes que los grados 50, porque en realidad valen lo mismo. Entonces no tiene Ya. sentido, ¿cachai? Debilitar algo de puro gusto. O sea, lo hicimos, además que es tan simple esta cuestión que en realidad lo que no se paga por kilo de acero, se paga por la tecnología que uno está poniendo. Sí, Entonces no se escatima nada en términos del material. Entonces se ponen puras cuestiones gruesas, de alta resistencia, para que el cliente se quede tranquilo de que tiene una cuestión ahí, un tanque, digamos. claro. Ya. Y tiene una gracia que todos los elementos sean súper gruesos y que fue favorable, que nos dimos cuenta después, puedo mostrar eso. En la medida que tus elementos son más másicos, la transferencia de calor es más lenta. Ah, Entonces, ya. ¿cachai? Entonces, cuando hay grandes ciclos de roce, digamos, la transferencia de calor queda bastante controlada y eso nos aleja, pero muchísimo. En 70 ciclos, imagínate que estamos hablando que esta cuestión debería funcionar entre 10 y 15 veces normalmente, eso es lo que se espera que un sistema de disipación funcione en un sismo de diseño, pero lo ensayamos 70 ciclos, algunos y más otros. Y en eso las temperaturas máximas registradas son de 150 grados, o sea, estamos de lo que se llama el fenómeno de soldadura en frío que empieza a ocurrir del orden sobre los 1000 grados, muy lejos, digamos, muy, muy lejos, y Sí, en 70 ciclos, o sea que un poco eso eso no, en ese sentido nos favorecía mucho tener elementos bien básicos. ya. Y otra pregunta, sí, antes de pasar a lo siguiente, el tema de la protección, porque esto tiene una protección como estándar de estructura de acero o una protección especial, como el nivel de pintura y terminación. Ah, buena pregunta. Las terminaciones de pintura son bastante estándar, ¿cierto? Son los RAL típicos, no hay mucho problema con eso. Lo que sí uno, digamos, debe proteger son las superficies de interfase. Acá hay una aleación especial que no se corroe, digamos. Hay una plancha Ya, entre medio, después la podemos ver, entre la placa interior de la columna y la placa exterior, que es una aleación especial que tiene la gracia de ser más blanda que el acero carbono de estas placas, de manera de concentrar el roce ahí, y tiene la capacidad de no corroerse. Digamos. Tenemos una cuestión ahí ya, hace más de un año y no se corroen, digamos. Pero ya, de todas formas, el acero carbono que está a un lado y al otro de esa placa podría sufrir, digamos, oxidación porque esa placa se instala con el acero, digamos, como viene de la maestranza. Entonces, para que no haya oxígeno que genere corrosión, se ponen unos sellos de silicona industrial que se van revisando cada cierto tiempo para evitar que haya ninguna corrosión, digamos, que pueda entrar en esas zonas. Que es lo típico ya, también de cualquier sistema de protección. ya. Sí, porque hay que pensar que estos son elementos que van a estar en una zona heavy duty, por así decirlo. O Sí, sea, por supuesto. cero mantención, Sí, correcto. en Correcto. ningún caso lo van a mantener. Entonces tienen que ser carne perro, así como durar a todo Exactamente. evento. Sí, Exactamente. Ahora, como cualquier estructura, no es infalible como le decimos nosotros en la oficina, a, a la gente más dañino de todos, que es el ser humano, digamos. O ah, sea, ya, alguien va y le pega con un bulldozer, lo va a hacer pedazo igual y ahí el disipador va a perder garantía, ¿cachai? Entonces, claro. claro, con todo, pero con respeto, con cariño. Sí, sí, de todas maneras. Aquí un poquito, un video así bien, bien esquemático de qué tipo de estructuras, ¿cierto? Son las típicas torres de proceso que son bastante comunes.
torres de transferencia de material entre una correa y otra, cepas de una correa que son muy comunes, edificios de chancao, cosas de ese tipo. Son, digamos, candidatas perfectas para el uso de tecnología. Ahí se ve un pequeño despiece, eh, más o menos siguiendo la secuencia de instalación, ¿cierto? Ahí se ven las perforaciones alargadas. Y como se ve, es una intervención que salvo el hilado en terreno, si es que no lo tiene, eh, es bastante rápida, digamos. Porque todas las piezas llegan, uno las fabrica, va a medir, a su levantamiento a la zona y la intervención es bastante acotada. Ahora, todas las estructuras van a tener sus propios bemoles, o sea, si nosotros vemos que una estructura es muy antigua y, por ejemplo, no tiene llave de corte, a donde hay que poner unos topes sísmicos para el corte por fuera, o sea, todas las cosas son susceptibles Ya. a algún grado o puede ser necesario intervenirla más de lo que uno quisiera, pero eso va para ser infinitamente menor a cualquier retrofit que se haga normativo, digamos. Sí, pues, de todas maneras. Sí. E- Esto muestra un poco cuál es como la idea de cómo funciona. eh, Funciona cuando fundamentalmente la columna se levanta igual que el perno de anclaje, o sea, idéntico. Por eso digo que es un perno de anclaje optimizado, en el sentido de que funciona cuando va para arriba y cuando va para abajo. Ya, Eh, y tengo control del roce, entonces, qué bueno, mantengo el perno elástico, entonces me olvido de los daños del pedestal, ¿cierto? Pongo realmente todo el daño en una zona que después esta placa que concentra toda la abrasión yo voy y simplemente después de un sismo severo la reemplazo, entonces llevo a la estructura a su estado original siempre. ya, ya, ya. Esa es la gran ventaja, no, o sea, puedo controlar que el pedestal no sufra daño. Por ejemplo, esta es la misma estructura que estábamos viendo antes. Acá se ve esa misma estructura que veíamos en la animación, ¿cierto? Que tiene, digamos, una estructura como el acero no lineal en las bases de columna. Este tiene los pernos de anclaje dúctiles, ¿cierto? Y pedestales que cuando digamos, la columna se levanta, el pedestal deja de apoyar y solo deja los pernos y viceversa. Cuando se apoya, los pernos de anclaje dejan de actuar y el pedestal toma toda la carga. El modelo, digamos, fenomenológico para los arrastramientos, tanto en Chevron como en X. Hay unas rótulas plásticas también que en los Chevron, como son antiguas, aquí no hay una, digamos, una prevención prescriptiva de que no se formen rótulas plásticas en la zona de las vigas Chevron, así que hay unos modelos también de rótulas plásticas entre estos dos elementos. Esta viga no es continua, está cortada al centro y tiene una rótula plástica. Ah, ya, Eh, ya. entonces nos permite, y esto igual, pero con el disipador. Entonces aquí está el registro de constitución, digamos, solo a modo de ejemplo, porque obviamente los análisis que se hacen para verificar esto se hacen con mínimo 20 registros y uno ve una estadística, las respuestas no son determinísticas, son probabilísticas, o sea, nosotros tenemos que evaluar cuáles son las probabilidades de que ocurra una determinada respuesta, hacemos el estudio de amenaza, seleccionamos registros, entonces es como que es la pega completa. Pero un poco, esto es un registro para que se vea una cosa esquemática. Este sin disipador, por supuesto, en la fase inicial donde elástico todo no se ve, pero rápidamente cuando empieza el movimiento fuerte se empieza a ver que los pernos de anclaje tradicionales presentan ciertas deformaciones laterales, por lo menos un orden de magnitud superiores que con disipador, y es Mm. justamente porque a medida que el perno se estira en tracción progresivamente, necesita vencer ese estiramiento remanente para poder disipar en el ciclo siguiente. Claro, Entonces, eso es lo que te iba a comentar, que comúnmente esa solución, si bien es un elemento de disipación temprana, cuando se diseña así bien al justo, em, tiene el otro elemento que es que se levanta y cae sí, al sí, pedestal, po. impacta el pedestal, correcto. Y esos impactos muchas veces, bueno, antiguamente, bueno, no tan antiguamente, pero algunos, me tocó ver algunos registros de pedestales reventados justamente por ese efecto. Sí, sí, Porque, sí, correcto. entonces, eso es lo bueno también del dispositivo, porque te evita ese efecto como de cabeceo que le pega el chancacazo al Al pedestal. pedestal, correcto, correcto, así es. Ese impacto es súper fuerte porque
Cuando el sismo cambia de dirección, el edificio cae en caída libre. Y si se estira, imagínate, 2 diámetros, que es totalmente aceptado por la práctica, o sea, fíjate que los hilos típicos son de 75 milímetros. Los hilos para replete de 75 milímetros es un detalle que está hasta en la norma. O sea, imagínate una caída libre de 75 milímetros, ese impacto, un pedestal lo puede hacer pedazo, digamos. Claro. Y entonces, como mostraba ahí en el desarrollo, un poco por encima para mostrarlo nomás, el V1 en la 3411 es como el R, una especie de R, de cuánto es la disipación de energía, cuánto es la relación entre el corte lineal y el corte no lineal de estos sistemas. Y se prueba en un espacio arquetipo, ¿cierto? Que tiene características industriales en términos de la altura de piso, la separación de columnas, las cargas, ¿cierto? Está pensado con plataformas que consideran un Greatman, su Envigado, equipo en un nivel superior, o sea, una cuestión bien característica, una torre de proceso, pero que se varían la geometría, la cantidad de eje arrastrado y las cargas de manera de tener estructuras equiespaciada en periodos, o sea, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3 segundos hasta llegar hasta los 0,9 segundos. Entonces, ¿por qué? Porque la idea de estas pruebas iniciales es que uno quiere ver que las mejoras del comportamiento o el comportamiento que sea se evidencie de manera generalizada en el espacio, no sea propio de un ejemplo en estas fases iniciales. Entonces, las respuestas reales, registros reales que están en rojito y los registros artificiales, justamente porque el registro artificial es ese registro no fue capaz de conseguirse por medio de escalamiento en amplitud, eh, y hubo que hacer un ajuste en frecuencia de los registros al espectro de la 2745 porque no hay registros que tengan un espectro parecido al de la 2745. Entonces, ahí uno puede ver que el problema de los registros artificiales ajustados a la 2745 y uno podría fijarse aquí nomás en los registros reales, en todo caso este es el promedio para 10 registros. Y uno Ya. puede ver que en este espacio arquetipo, donde lo único no lineal serían los penos de anclaje, en el fondo estaríamos hablando de disipaciones en la zona de máximo espectral del orden de 0,2 a 0,4 segundos, que es donde vienen la gran mayoría de las estructuras industriales, cercanas a 3. O sea, esto solo, sin ningún arrastramiento funcionando, da un R equivalente de 3. Entonces, por eso logro, si las estructuras no están demasiado ajustadas, poniendo estos dispositivos, logro evitar casi la totalidad del refuerzo en la superestructura. Mm, sí. Esa es la idea. Y en términos del drift, también se ve que para los registros reales, ¿cierto? El drift máximo del análisis no lineal anda bajo el 6 por mil. O sea, está muy por debajo del 1,5 por mil, digamos, que impone la norma. Súper De- bien. No, después lo que te iba a hacen... decir, Sí, sí, dale, lo que dale, te no. iba a decir era que, no, y también eso facilita el tema de que como estás concentrando no linealmente solamente en la base, eso también es un beneficio para la hora en máquina, po. O sea, Sí. es como hacer un análisis tiempo-historia, no sé, pues, un modal, un fast no linear análisis, Así que es. hacer un tiempo-historia con integración directa que consume mucho más horas máquina que el otro análisis, porque es mucho más rápido. Entonces también Totalmente de facilita. acuerdo. Y hay una gracia que, que yo creo que la gente no sé si le ha dado una vuelta a esto, pero en las estructuras industriales donde se trata de mantener la regularidad de las secciones, o sea, es totalmente normal y común que todos los arrastramientos sean iguales, Ujú. ¿cierto? Que todo se uniformice por una cuestión práctica de fabricación, eso inevitablemente conduce a que tu disipación de energía se concentre en los primeros niveles. Las estructuras industriales, dado que no hay optimización en altura, concentran la disipación de energía en los primeros niveles. Eso es un hecho de la causa. Por lo tanto, no.
cuando nosotros hacemos análisis lineales y reducimos, ¿cierto?, los esfuerzos por un R de toda la estructura, nos estamos engañando porque esa disipación ocurre en un nivel, no uniformemente distribuida en toda la estructura. Ahora, cuando nosotros hacemos análisis donde la disipación ocurre en la interfaz estructura-fundación, esa disipación sí aplica a toda la estructura por igual, porque es como que le ponía un filtro a la base que limita la energía que entra a la estructura. Entonces, cuando yo hago un análisis lineal y, por ejemplo, lo hago con R igual 3 y veo que todo se reduce para arriba, efectivamente tú puedes esperar que todo se reduzca para arriba, porque no es producto de una disipación de arrastramientos, donde tú podrías decir, ah, ya, la carga reducida está en los arrastramientos, pero las columnas asociadas a esos arrastramientos tendría que verificarlas para cargas que están relacionadas con la plastificación del arrastramiento. No, acá no. Como la estructura se mantiene elástica, y toda la situación ocurre en la base, tú efectivamente puedes hacer un análisis elástico como inicial, preliminar, ¿cierto? Para evaluarlo. ¿Y qué significaría poner esta cuestión? Por ejemplo, utilizando más o menos esta lógica. O sea, si tú tienes una estructura, por decir de 0,3 segundos, decir voy a usar un R igual 3 y divido Ujú. todos los esfuerzos de la estructura por R igual 3 y ves si tu estructura efectivamente queda en el rango elástico. Y si te da que queda en el rango elástico, o sea, lo que estás obteniendo es un lujo, porque en el fondo estás concentrando toda la disipación en estos disipadores. Después empezamos a hacer esto en estructuras más grandotas, en grandes edificios industriales, realistas, no puedo decir las mineras, en el sentido que tomamos las geometrías de ahí y lo llevamos a un nivel pre-norma, ¿cierto? Los diseñamos con el CD7 de Codelco, que era, si bien era de Codelco, era muy común que las empresas de ingeniería antes de la 2003 diseñaran con esos estándares. Criterios de Ya. diseño de las compañías, de las transnacionales o el CD7 de Codelco, que después varios de esos requisitos pasaron efectivamente a la norma, pero no los relacionados con la compacidad local, por ejemplo. Entonces, la primera que sufrís cuando pasáis a la verificación normativa son las compacidades locales. Sí, Y el comportamiento es más o menos el mismo. O sea, llegamos a disipaciones de un R de 3,5, ¿cierto? Cerca de los 0,35 segundos. Y como son poquitos aquí, son poquitos números, en el fondo son seis estructuras, entonces tengo 6 puntos, más o menos confirmaban lo otro, ¿cierto? Confirmaban lo otro, confirmaban que esto es mucho más efectivo en estructuras de los periodos fundamentales más rígidos y empieza a ser menos efectivo en cosas más flexibles porque naturalmente una torre como esta va a ser mucho más susceptible a disipar energía en los arrastramientos porque tiene muchos niveles, digamos, más que en los pernos, que tiene poquita área de perno comparado a todos los arrastramientos que tienen altura, donde empieza a ser más esbelta. Em, pero nosotros en la industria vivimos aquí, po. sí, po, en ese rango periodo, sí. Exactamente. Entonces, y ahí después empezamos a hacer los modelos avanzados, ¿cierto? No, como teníamos una pura ficha que jugarnos con los ensayos, no podíamos dar ahí, romper una cuestión en el laboratorio y decirle, oiga, ¿sabe qué? Me equivoqué, páseme más plata. Y la fabricación había demorado 8 meses, porque claro, la maestranza, en el fondo, esta es una maestranza, don Jorge Sensay tiene una maestranza ahí cerca del DICTUC, don Jorge un 7, o sea, lo recomiendo totalmente, pero obviamente, y tuve la suerte de que en pandemia tenía poca pega, entonces, eh, n- y aún así, si le llegaba un pedido, igual a uno los va postergando, porque es muy chica esta cuestión y es Claro, la precisión que se necesita es muy grande, entonces uno lo van desplazando frente a pedidos un poco más grandes. claro. Pero recomiendo a don Jorge, así que se portó súper bien. Y teníamos que asegurarnos que esta cuestión funcionara. Entonces aplicamos, digamos, el modelo donde era todo el modelo era no lineal, digamos, reventamos algunos servidores con estos modelos. Aquí está aplicada la pretensión de los pernos. Primero modelamos hasta el hilo de los pernos, o sea, una pega extraordinaria que hizo Manuel Navarrete, se pasó. Eh, Después modelamos un ciclo para arriba y un ciclo para abajo, y eso, por humilde que parezca, rentamos un servidor. Chuta, sí, Rentamos un servidor, claro, harto proceso. Sí. una brutalidad de proceso. Entonces, lo que queríamos resguardar es justamente que en la bajada los pernos de anclaje no fueran a pander. Entonces,
lo que queríamos generar son estas curvas no lineales, que son las curvas de pandeo inelástico de los pernos, pero generadas por medio de un modelo no lineal donde hay una imperfección inicial que se modela explícitamente y después estos análisis como de Puchover, digamos, que nos permiten establecer estas curvas y la idea es que veamos cuál es el roce máximo que nosotros aplicamos, que el roce máximo era la pretensión, digamos, normativa de estos pernos de anclaje, el 70% de la rotura, ¿cierto? Y andamos por aquí respecto a la capacidad de pandeo. La pretensión de estos tres pernos, que son más chicos que los de anclaje, lograban fuerzas de roce verticales que llegaban más o menos a un 70% de la curva no lineal de capacidad de estos pernos de anclaje en compresión. Así que con eso nos quedamos tranquilos, digo. Súper bien. Después nos fuimos al DICTUC. eh, de esto pasaron como entre esto y esto pasaron varios años. Hicimos unos Sí, protocolos que también fue un desafío porque había que hacer un protocolo, como te decía, que cumpliera con todas las normas que podíamos mirar, eh, y que respondieran a la realidad subductiva, que son muchos ciclos. Entonces terminamos poniendo 70 ciclos, que es mucho más con amplitudes crecientes, digamos. Como esto es una curva sinusoidal, en el fondo la amplitud real que se le aplicaba a la probeta es el doble de esto. Entonces llegamos a 40 milímetros a velocidades de 100 milímetros por segundo. O sea, imagínate, o sea, era realmente, se va a ver ahí un poco en las imágenes que tengo eh, más adelante de los ensayos. Aquí tengo un videito, por ejemplo, un ensayo. Entonces, hay que imaginarse que esto está acostado a un edificio que se empieza a tener un cabeceo con esta frecuencia, o sea, es súper intenso. Y sí, esto empieza a evolucionar, empieza a aumentar en amplitud y empieza a aumentar en velocidad. Em, Así que era realmente emocionante estar ahí. Como aquí, claro, aquí dice el video, no pasa nada, pero em, una de las probetas, por ejemplo, como anécdota, la máquina no tenía guías para generar un movimiento perfectamente longitudinal. Entonces, en una de las probetas se descarriló y empezó a golpear la probeta de lado, y la puta, reventó, la hizo pero pedazos. Y sonaba todo el edificio. Una cuestión, pero era para esconderse, ¿no? Y aparte que rompió una probeta. sí, po. Así Oh, que ahí hicimos unos Frankenstein pero mal que fue de las más grandes, unos Frankenstein reciclando penos de una de otra y logramos armar unas probetas para ensayarla de nuevo y le soldaron aquí al actuador unas guías para que solo pudiera imponer movimientos longitudinales porque estamos hablando de fuerzas de 80 toneladas que se impusieron en los ensayos y todo a 100 milímetros por segundo. O sea, son fuerzas que están en el límite y es porque la norma te dice usted haga probetas a escala real. claro, claro. No, y por lo Entonces, general esos ensayos cíclicos así son súper lentos. son Acá, lentos, pues. sí, po, Correcto. acá se ve la velocidad y bueno, ahí van No, tomando la temperatura, todo el tema. exactamente, o sea, termina en velocidades bastante altas. Mira, después, se va a fijar que, o sea, si uno estuviera en un edificio que se moviera con esa velocidad, eh, sería bastante catastrófico, digo. O sea, imagínate un edificio bailando a esa frecuencia, Sí, po, es que está ahí arriba de una gelatina, digamos. sí, Entonces eran bien intensos los ensayos y después, claro, tenía esta parte como de las pruebas térmicas y van a ser tan largas, se lleva como en 70 ciclos a 125 grados Celsius. Entonces, con eso, ya dice, la norma te dice los últimos 10 ciclos a 150 milímetros por segundo. 10 ciclos a 150 metros por segundo, o sea, milímetros por segundo. Entonces, te genera esos tiritones que hacían bailar a todo el edificio a 80 toneladas. Imagínate 10 ciclos de 80 toneladas a 150, o sea, un impacto tremendo, y aún así se llega a 125 grados Celsius. Em, súper bien. y más o menos estos son los tipos digamos, de histéresis. Cada uno de estos colores representa una de esas fases de 10 ciclos. 10 ciclos, 10 ciclos, 10 ciclos a amplitudes, digamos, crecientes.
10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros. Y después de esto, después de una fase estable, como la abrasión en este metal especial de aleación, se empieza a aumentar el roce, por lo tanto el disipador se pone más duro. Entonces justamente tiene esta propiedad que fue en realidad como una cuestión que descubrimos ahí nomás, porque no hay modelos, en la literatura no hay modelos para 70 ciclos. Entonces esto lo descubrimos en el laboratorio nomás, porque que la abrasión empieza a aumentar el roce. Y además que Ya. si tú veis toda la literatura técnica, o sea, la más avanzada literatura técnica que hay al respecto, lo ensayan a velocidades que no son ni un cuarto de las que se ensayaron aquí. Ah, ya, Entonces no ven el fenómeno de la abrasión, no lo ven, es estático, es totalmente estático. Entonces esto es una motosierra, ta, 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 ta. Entonces se empieza a ver que sube el roce, pero este fenómeno para nosotros es favorable, porque si por alguna razón se te sale de control, va a enfrentar a un disipador que es más rígido. ¿Cachai? claro, Esperamos no llegar ahí, pero después, si ocurre, va a enfrentar, después de 40 ciclos, va a enfrentar un disipador más rígido y se generan este tipo de curvas. O sea, tenéis durante estos 30 ciclos curvas bien planas del roce. Esto es como el coeficiente de roce. Fíjate que parte del orden de 0,18, 0,22, 0,18, 0,18. Es bien estable el roce inicial y después tiene estas curvas S. Entonces converge en 0,3 segundos, 0,36 segundos, 0,36 de coeficiente roce, por aquí también 0,34, por aquí 0,34, convergen esos valores y parte de valores 0, así, 0,2, 0,6. Y todo entre medio, entonces lo que uno va haciendo es que el análisis, uno va evaluando la cantidad de ciclos de la distancia acumulada, en realidad que uno tiene. em, en cada disipador y en base a eso uno hace un análisis un tanto iterativo para asegurarse que está considerando el roce correcto. ya, ¿Cachai? Es en términos de ingeniería. ya. Y ahora, las constitutivas que estaba mostrando tienen un... Bueno, se ve claramente la disipación, que es como la guatita que tiene la constitutiva. Sí. Y, ¿y de cuánto amortiguamiento estamos hablando más o menos ahí? Aprox. Y amortiguamiento en términos de disipación de energía, en el fondo, si uno considera que la energía que se disipa es el área bajo la curva de estas cuestiones, se traduce, o sea, yo creo que la forma más como intuitiva de entenderlo es decir que se va a traducir en que tus fuerzas elásticas las reduces en ese factor V1 que veíamos antes que te da, que logra reducir la fuerza elástica a un tercio. Ya, O sea, después de estos ciclos, por ejemplo, el perno de anclaje, lo que va a tener un ciclo así, ¿cierto? O sea, ir hasta acá, imagínate al final de este ciclo, va acá, va a bajar y cuando baje tiene que volver al cero y vuelve aquí. Y en los siguientes ciclos que tengan esta amplitud, tiene que volver aquí y aquí recién agarra. Y vuelve acá ya. y baja y acá. Y después todos los otros ciclos va a volver recién aquí, baja y agarra. Entonces, el disipador finalmente con un ciclo, como es arriba, ¿cierto? Está por arriba y por abajo, con un puro ciclo del disipador, para la deformación final, disipa la misma energía que la suma, disipa la misma energía que el doble, porque es arriba y abajo, que la suma de todos los ciclos del perno de anclaje. Entonces, exponencialmente, si todo eso lo agrega al resto de los ciclos, es exponencialmente más efectivo que el perno de anclaje. Por eso logra evitar que la superestructura entre en el rango inelástico. Claro, y también está otro tema no menor, porque este como cuando uno ve las curvas de estiramiento de los pernos, porque llega un ciclo que es cero, Sí. vuelve a cero y empieza a retomar como estaba mostrando ahí, y eso se ve en ambos pernos. Entonces, si uno esto lo asemeja a una silla, por ejemplo, sería como una disipación bandera, pero con un cruce por cero, como con un estrangulamiento. Y es, En este dices tú. claro, no viéndolo como un anclaje tradicional, como una Ah, silla, por ejemplo.
Ya. Porque tú tienes la disipación, viene de la tracción de ambos pernos. O sea, Sí. se traccionan primero los pernos de la derecha y después de los de la izquierda. Y así van haciendo un ciclo y hacen como una banderita que van cruzando por cero. Que ese es como Eh, el eh, miedo que algunos le tienen a ese tipo de dispositivo. claro, lo que sí es que esas banderitas, o sea, cuando tú dices pernos de la derecha y la izquierda, ¿te estás refiriendo como una torre y estás hablando de las bases de la derecha y la izquierda? ¿O estás... No, de la eh, silla propiamente tal. Por ejemplo, claro, no, una pues silla dijiste, que son... Como está arrastrado por los dos lados, esto se levanta nomás. Todos los claro, pernos. Todos los pernos se levantan y estiran. claro, es que por eso te digo que funciona en ese caso mejor el nivel de disipación que muestra aquí, po. Sí, Es claro. como Sí, claro. Esto es mucho súper mejor. redondito. Esto, esto es redondito, no tiene... No, digamos... eh, de hecho, es sorprendente lo estable que es, digamos. Y es justamente porque no requiere, no se degrada como la fluencia del material o la plastificación del acero en el caso de los pernos de anclaje. Entonces, aquí tengo mucho más control de la histéresis. Tengo mucho más control de la histéresis. Y la gran gracia, o sea, yo después voy, después de un sismo muy grande, desarmo todo, le pongo una placa de sacrificio nueva, vuelvo a pretensar. Si amplío, por ejemplo, el edificio, hago una ampliación, puedo volver a reapretar, ¿cierto? Cambiar los pernos de pretensión. Y dado que me cambiaron las características dinámicas de la estructura después de la ampliación, yo puedo volver a, digamos, a sintonizar estas pretensiones para optimizar el desempeño dinámico de la estructura modificada, que es algo que no puedo hacer en la estructura existente. Ah, claro, sí, po. ¿Cachai? Porque tengo control de la pretensión, entonces yo voy, suelto las tuercas y reaprieto de nuevo, como a la pretensión que yo quiera. O sea, puedo hacerla si quiero distinta columna por columna. Total, lo voy a hacer una pura vez en la vida y chao. O Claro. sea, tengo control total de la dinámica. A eso voy. Em, Sí. y un poco como modo de ejemplo, para hacer unas ideas bien generales, digamos, es esta misma estructurita, un refuerzo normativo en términos de refuerzo de conexiones, refuerzo de columna, cambios de arrastramiento, ¿cierto? Porque no me voy a poner a soldar planchita en esta IQL, sino que voy y la reemplazo, pero obviamente si quiero cumplir la norma va a requerir unas conexiones que estén diseñadas a lo mínimo para la carga sísmica amplificada. Entonces van a ser del orden de 10 toneladas de refuerzo, un mes de montaje, 10 días o sea, si concentro todas las actividades que van a ser operaciones cerca de equipo móvil, digamos, funcionando, todo lo que es cambio de arrastramiento cerca de estas correas, ya digamos que lo logro llevar a 10 días. En la minería los turnos son bien cortos porque hay muchas horas de preparación de las actividades. Ujú. Eh, y eso en términos del CAPEX, ¿cierto? Estaríamos hablando entre 250.000 y 500.000 dólares en términos de la ingeniería. 6 semanas de ingeniería, 8 semanas de fabricación, logística, permiso, plan HSEC, movilización, todo, otras 4 semanas, así todo bien ajustado, y un montaje en sitio de 4 semanas para hacerte un refuerzo, así, bien optimizado. Pero eso no es nada, digamos, comparado que sería detener la planta estos mismos 10 días que son para los trabajos críticos, que sería cambiar los arrastramientos. O sea, si yo te detengo la planta 10 días para reemplazar los arrastramientos, por ejemplo, los Chevron, estaríamos hablando del orden entre 2 y 10 millones de dólares. Ponte que sea 5 días, que ya es súper ajustado, estaríamos hablando de entre 1 y 5 millones de dólares. Entonces, solo por la parada de planta. Entonces, si en el fondo yo puedo, digamos, tener valores en términos de la ingeniería y el CAPEX similares, pero el costo de tensión de la planta es cero. Entonces me estoy ahorrando 2 millones, me estoy ahorrando, digamos, entre 5 y 10 millones de dólares, digamos, de esos órdenes,
por el hecho de no tener que detener la planta. Y eso sí empieza a parecer como una cuestión súper atractiva porque en el fondo yo me gasto lo mismo que la ingeniería tradicional, pero no paro la planta y dejo la estructura pasando norma nueva. Claro. No, sí, pues Ese es- súper atractivo, sin duda. entonces, ese es como el concepto, digamos. Súper bien. Ya, pues, y ahora las preguntas interesantes que yo creo que varios se están haciendo ya, que lo habíamos conversado. Claro, las ¿Qué preguntas pasa? pautea. Sí, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, no sé, pues, una empresa de ingeniería X se interesa por el dispositivo y quiere hacer un proyecto con Base FD? ¿Cómo sería el proceso en ese caso? O cuáles serían las primeras etapas o las etapas posteriores? O- Y yo creo que si una empresa quiere hacer esto de manera bien eficiente, lo más fácil que por supuesto nos contacten y nosotros con el modelo, digamos, que ellos harían para hacer los diseños preliminares, para los cuales nosotros, por supuesto, les podemos presentar una asesoría de cómo hacer estos diseños preliminares, un poco basados en estos factores de reducción que te mostraba al principio. Uno diríamos, mire, usted quiere ver en la primera aproximación elástica de cómo le va a funcionar la cosa, aplique este R equivalente, ¿ah? Para que nos enchufemos un poco, que usted vea ahí, evalúe si quiere usted mismo cómo anda la cosa, y si usted ve que es atractivo, nosotros muy rápidamente podemos transformar eso en un modelo, digamos, no lineal, hacer una amenaza específica para el sitio, seleccionar registros, generar, digamos, este modelo no lineal, revisar el desempeño y optimizar todo lo que significaría básicamente cuál es la pretensión de cada columna para lograr el óptimo desempeño estructural y en base a eso fabricarle a pedido los disipadores, ir a terreno e instalarlo. O sea, toda esa parte la hacemos nosotros. ya, ya. Y desde el punto de vista así como operacional, por lo que has mostrado acá, tú tienes varios modelos hechos en SAP. O sea, tú puedes Sí, modelar la constitutiva en SAP sin ningún problema. claro, o sea, nosotros, bueno, gran parte de lo que yo he desarrollado en el último tiempo ha tenido que ver justamente con desarrollar modelos constitutivos para los arrastramientos, digamos, rótulas de inflexión, rótulas en columnas, pernos de anclaje, para el disipador, tratar de calibrarlos con la experiencia internacional, tener criterios de aceptación para estos desempeños, estudiar cómo se comportan los métodos numéricos en cada caso, etcétera. Entonces, en ese sentido tenemos mucha experiencia en esta modelación inelástica para análisis de desempeño, de manera que, y herramientas que automatizan la transformación de un modelo elástico en un modelo no lineal, de manera que para nosotros es muy rápido hacer eso, digamos. Ya. Ya, pero, sí, pero así como esta sería como la primera fase, así como de como adaptación de la metodología. Como ustedes serían como los encargados de la validación de ingeniería. Sí, también, o sea, es que todo depende de cómo quiera operar el cliente, o sea, Claro. todo es conversable, no hay nada así que sea taxativo, de esto tiene que ser de cierta manera. Si por alguna razón una empresa quiere, por ejemplo, hacer esta ingeniería ellos mismos, nosotros podemos funcionar como un poco una revisión de pares, ¿cierto? Para asegurarnos de que están considerando bien las propiedades del disipador, que por supuesto no conocen porque es un invento nuevo y nosotros esa información la tenemos, entonces podemos asesorarlo en cómo utilizarla y después revisar esa información, de modo que cuando se mande a fabricar sea todo lo eficiente que tiene que ser, digamos. Ya, Y si ellos quieren implementar y adquirir ese know-how de cómo hacerlo en proyectos reales, no hay problema, todo eso se puede conversar, digamos. ya, ya. Sí, como que porque ahí saltan como las preguntas, porque Sí. como esto está auspiciado por JRI, por ejemplo, como que uno dice, ah, tengo que hacer todo con JRI y No, tengo que no ir con necesariamente. JRI. Ya, Sí, no necesariamente. Lo que sí es importante es que como, insisto, o sea, como son metodologías
que tienen sus propias, de alguna forma, singularidades, es importante que transmitir el know-how de cómo hacerlo es una primera fase de asesoría, ¿cierto? Ujú. Tiene que haber en algún punto una fase de asesoría para poder decirle, mire, así se calcula, digamos, y estas son las propiedades, tiene que, estos son los estados de falla que usted tiene que revisar, etcétera. O sea, hay que aprender a usarlo. Entonces, a lo menos una ingeniería, las primeras ingenierías van a necesitar esta fase de auditoría, ¿cierto? De consultoría que les permita hacerlo bien, y ellos lo van a necesitar. O sea, si no conocen el dispositivo, sería también extraño tratar de inventar cómo calcularlo si eso ya está, digamos, definido por nosotros. Entonces, Claro, en ese sentido, es más fácil que tengan al menos una vez esta asesoría, y después si ya la empresa que tiene el know-how, que empieza a aplicar esto, simplemente compra el dispositivo, no hay problema, digamos. ya. Ah, ya. Sí, pues eso está bueno, para tenerlo ahí clarito ahí. Exactamente. O sea, la idea cuando ya esta cosa se empieza a popularizar es que simplemente cualquier persona pueda, digamos, tener las propiedades necesarias, guías de los modelos no lineales para incorporar esto en su análisis, y que cada persona pueda hacer su análisis y bajo su propia responsabilidad, por supuesto, y nosotros vender la fabricación del dispositivo que ellos especifiquen, digamos, con las propiedades por las que ellos digan que necesitan y por las cuales son responsables ellos mismos, digamos. Y naturalmente nosotros podemos funcionar como una revisión de pares, como consultores para asegurarnos de que se está haciendo adecuadamente. También no hay problema. Entonces, como se desee, o sea, la colaboración aquí es total, digamos, y a requerimiento del cliente, obviamente que si nosotros no participamos en la ingeniería, la responsabilidad de la especificación del dispositivo y de su respuesta corre por quien hizo la ingeniería, y si nosotros participamos, por lo tanto, somos responsables y participamos de las definiciones necesarias para fabricar el dispositivo. Ya, ya, pues, súper bien. Ya vos, Cristian, oye, te pasaste súper buena la explicación, muy buenos los ejemplos que nos diste acá. Em, Así que sería bueno verlo ya en acción. Exactamente, pues esa Próximos es la idea que terremotos. estamos allá en conversaciones con varios clientes para presentar el producto, digamos, y lograr esta revolución que yo le llamo, que es la introducción de la protección sísmica en la industria. Creo que es lo que necesitamos. Creo que todas las cosas tienen sus tiempos, y creo que el tiempo de la rehabilitación soldando planchita ya pasó. Creo que hoy día tenemos que hacer otras cosas. Em, Creo que esto es un primer paso también para motivar digamos, a las nuevas generaciones a tratar de explorar, resolver problemas con soluciones creativas. Creo que hoy día está la generación para hacerlo. Hay gente como muy original hoy día que se arriesga a hacer cosas nuevas. He visto mucha gente como el Diego por ahí con sus aplicaciones, con unas cuestiones muy interesantes, y muchos otros colegas que también, este colega que hizo el Fondaxi también lo encontré genial. O sea, hay una generación de gente que se está atreviendo a hacer cosas nuevas. Invito al resto a seguir ese camino. Creo que, como decía, el tiempo de meter la protección sísmica a la industria, que por supuesto también sirve para estructuras nuevas, llegó. Garantizar un desempeño, proteger a las instalaciones, y creo que este es nuestro momento en esta revolución que yo le llamo. Así que muy agradecido por la oportunidad de mostrarlo, y quedo atento a cualquier, digamos, consulta que la gente pueda tener por ahí que te haga llegar. Tú me avisas y nomás, y podemos revisarlo. Así que Bueno, encantadísimo y muy agradecido. sin duda, no, gracias a ti también por estar acá, por presentarnos todo esto. Muy buena la presentación. Y bueno, ahí vamos a dejar esto con los contactos respectivos ahí
en la descripción del video y también, bueno, vamos a subir unas publicaciones en LinkedIn. Así que ahí cualquier cosa vamos a dejar los datos de Cristian para que se contacten con él. Y eso, te agradezco mucho esta charla, muy buena, interesante, excelente el Base FD. Espero que le vaya muy bien ahí con los nuevos proyectos, esperamos, y que esto, como dices tú, se transforme en esa revolución de la protección sísmica en industria, que harta falta hace también. Exactamente. Así que eso, Ignacio, muchísimas gracias. Ya pues, Cristian, que estén muy bien. Nos vemos. Saludos a todos. Gracias.